¿Qué onda, amigos? Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es quemaduras. Con este tema vamos a cerrar el bloque de cirugía general y obviamente el bloque de ATLS. Este tema está basado en el ATLS décima edición, así como la actualización de la guía de práctica clínica de quemados de noviembre de 2018, que a su vez está basada en el ATLS décima edición. Es un tema muy importante para el ENARM. Seguramente les ha tocado preguntas respecto a esto. Y para la práctica diaria, a pesar de que no se ve tan frecuente, pues sí es importante conocerlo. Bueno, iniciamos con el tema. Vamos a ponerle pausa aquí a los casos clínicos, recuerden, para que lo puedan tratar de resolver. Y al final yo creo que sí da tiempo de que los comentemos, ya que son relativamente sencillos. Segundo caso clínico, ahorita lo vamos a revisar. Y bueno, iniciamos con el tema. ¿Qué es una quemadura? Una quemadura es un proceso de deshidratación súbita del tejido generada por calor o por diferentes agentes cuya característica es la desnaturalización proteica, destrucción celular y abolición de su metabolismo, provocando pérdida continua de la continuidad de la piel y otros tejidos. La vamos a clasificar en dos: en quemaduras menores, cuando es menor al 20% de superficie corporal total quemada, sin repercusión en el estado hemodinámico. Esto en el adulto. Ahorita vamos a ver las diferencias en el niño. Y en grandes o gran quemado, cuando la superficie corporal total quemada es mayor al 20%, y esto que va a generar repercusión al estado hemodinámico. Esa es la diferencia entre menos del 20% y más del 20%, que unas no afectan el estado general y las segundas sí. Respecto a la epidemiología, muchísimos datos que hay que tomar en cuenta. Aquí tenemos los principales. El mayor riesgo es en menores de 5 años y mayores de 70 años. Va a ser la primera causa de muerte en el escolar y la segunda en el preescolar. La mayoría ocurren en el hogar, específicamente en la cocina y en el baño, usualmente por líquidos calientes, más frecuente en el varón y en el invierno. Afecta a la extremidad superior en mayor frecuencia. Está también asociado a alcoholismo y enfermedades psiquiátricas o neurológicas, y la mortalidad es mayor al 20% cuando se asocia a lesión por inhalación. De acuerdo a la guía de práctica clínica, es más frecuente en la edad de 1 a 4 años. ¿Cómo la vamos a clasificar? La vamos a clasificar de acuerdo al tipo de lesión. Las más frecuentes van a ser las térmicas, y a su vez las vamos a dividir en tres: por contacto, que puede ser por sólido o por líquido. La quemadura sólida es más profunda, sin embargo más limitada. Pongamos un ejemplo de una olla caliente que la tocas y pues te quemas. La quemadura es profunda, sin embargo es localizada al área de contacto. A diferencia de la quemadura por líquido, por escaldadura, la cual es más extensa, pero no es tan profunda, debido obviamente a que el agua pues corre y genera una lesión más extensa. Por llama, en el 33% de los casos, no es tan extensa, pero sí es profunda, además de que se asocia a inhalación por humo o tóxicos, gases a altas temperaturas. Y por último, las quemaduras por radiación. Exposición a rayos ultravioleta o radiación ionizante. Estas son las quemaduras térmicas: contacto, llama y radiación. Por otro lado, tenemos las quemaduras químicas, que pueden ser por ácidos o por álcalis o bases. Las quemaduras por ácidos son más limitadas, tienen una profundidad media, digamos que no son tan graves, y producen necrosis coagulativa. Debido a este proceso es que se limita la quemadura. A diferencia de una lesión una quemadura química por base o por álcali, es más profunda y es evolutiva, debido a que la lesión que produce es una necrosis por licuefacción. Entonces la quemadura va progresando y es más severa. Hay quemaduras específicas, se menciona ya de práctica clínica, como por ejemplo por ácido fluorhídrico, que es más profunda y dolorosa, y el tratamiento específico es con gluconato de calcio intralesional. En caso de que se llegue a preguntar, no es muy importante, pero para que lo sepan. Quemaduras eléctricas son muy graves, debido a que normalmente la extensión es mayor de la que podemos observar. No hay paso de corriente, puede ser por flash eléctrico o paso de corriente a través del cuerpo. Esos son los dos tipos de lesiones por eléctricas. Flash eléctrico puede alcanzar temperaturas de hasta 3000 grados centígrados y se asocia a quemaduras térmicas.
Este tipo de quemaduras es, por ejemplo, cuando le cae un rayo a alguien, ¿no? Lo cual sería pues completamente desafortunado y raro, pero este es el tipo de lesión que se presenta. Con paso de corriente a través del cuerpo son las más frecuentes debido a que son por electrocutación, paciente electrocutado. Se va a presentar lesión muscular, ósea y tendinosa, van a ser más profundas y como les digo, la lesión va a ser por electrocutación, por electrocución, perdón. La gravedad depende del tipo de corriente, si es bajo voltaje o si es alto voltaje, que sería grave y mutilante, además del trayecto de la lesión. Puede ocasionar rabdomiólisis y, bueno, pues nada, eso es muy importante. Recordar que también puede generar síndrome compartimental y pues hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? El fracaso renal agudo secundario a rabdomiólisis también es importante. Lo que deben recordar de las quemaduras eléctricas es que son muy graves y que normalmente son más graves de lo que aparentan ser. La clasificación de las quemaduras es relativamente sencilla, la vamos a clasificar de acuerdo a la clasificación tradicional en 3 grados, primer grado, segundo grado y tercer grado. A su vez, ¿qué es lo que más nos importa? ¿Qué tipo de lesión va a presentar? La de primer grado van a ser lesiones superficiales, van a afectar solamente a la epidermis y algo muy importante, no requiere reposición de líquidos. ¿Cómo la vamos a observar clínicamente una quemadura superficial de primer grado o epidérmica? Normalmente van a ser rojas, húmedas, blanquean a la presión y no presentan ampollas. La típica quemadura de primer grado son, por ejemplo, una quemadura de sol en pacientes muy blancos, de piel muy clara. Cuando se ve muy enrojecido o alguna quemadura, por ejemplo, por contacto con algún objeto caliente, genera inmediatamente enrojecimiento y eso es una quemadura superficial. Algo importante es que son dolorosas y bueno, la resolución es menor a 7 días. Las de segundo grado las vamos a dividir en 2. A su vez, las de segundo grado se van a llamar de espesor parcial y las vamos a dividir en espesor parcial superficial y espesor parcial profundo. Y bueno, las de espesor pasar superficial van a ser las más frecuentes. ¿Cuáles son las causas? Escaldadura, por salpicadura, derrame o inmersión, líquidos calientes. ¿Cómo las vamos a observar clínicamente? Van a ser rojo intenso o rosados y lo más característico de las de segundo grado tipo superficial van a ser la presencia de ampollas. Además, son muy dolorosas y son húmedas. El tiempo de curación es menor a 14 días y pueden dejar cicatriz, definitivamente. ¿Qué es lo que va a afectar una lesión, una quemadura de espesor parcial superficial? Va a ser la dermis papilar. Pregunta de ENARM. Pasamos a las de segundo grado profundas, que como les digo sería espesor parcial profundo. Segundo grado profundo. ¿Cuáles van a ser las causas? Escaldadura, fuego, contacto con superficies calientes. Esta sería, digamos, la tercera en frecuencia. La primera en frecuencia sería la tipo, grado 2 superficial, le seguiría grado 1, le seguiría grado 2 profundo. ¿Y cómo las vamos a observar clínicamente? Rosa pálido o rojo violáceo. Puede o no haber ampollas, lo más frecuente es que no haya. No hay llenado capilar. Van a ser dolorosas. La curación va a ser mayor a 21 días, probablemente se requiera injerto y alto riesgo de cicatriz hipertrófica. ¿Cuál es la parte, el espesor de la piel que va a afectar? La dermis reticular. En la pasada es la dermis papilar y en este caso la dermis reticular, es decir, profunda. Afecta el folículo piloso y por último, en la clasificación, las de tercer grado, las de espesor total. ¿Cuáles van a ser las causas? Escaldadura por inmersión en aceite o grasa, fuego, químicas y eléctricas. La apariencia, típicas van a ser blancas o negras, acantonada, aperlada. También se menciona el ATLS como si fuera piel, piel cuero, más bien. La sensación no duelen,
es lo característico de las de tercer grado. Así pueden diferenciar una de segundo y de tercer grado. Las de tercer grado no duelen. El tiempo de curación no cura espontáneamente, requiere injertos siempre, deja cicatriz siempre, afecta toda la piel y no va a epitelizar. ¿Qué tipo de quemaduras son estas? Yo recuerdo mucho apenas que lamentablemente sucedió esta tragedia de cuando explotó los ductos de Pemex, y mucha gente sufrió quemaduras, ¿no? Y se observaba cómo iban caminando y se veían blancas, ¿no? Completamente blancas. Seguramente pues era una quemadura de tercer grado, ¿no? Lamentable todo este suceso, pero es muy característico y lo recuerdo mucho y bueno, así pueden diferenciar una quemadura de tercer grado, ¿no? Por llama, por explosión, por químico, por inmersión, por ejemplo, en gasolina, ¿no? Y pues no les va a doler, no les va a doler, sin embargo, la gravedad es, bueno, pues ya la saben, ¿no? Otro tipo de clasificación es la famosa clasificación AB. La vamos a clasificar, es lo mismo, ¿no? Primer, segundo y tercer grado. Tipo A sería primer grado, segundo grado sería tipo AB, ABA superficial, ABB profundo y tipo B sería tercer grado. Y vamos a repasar, ¿no? El grado de lesión en la piel que presenta. La tipo A, que a su vez es de primer grado, va a afectar la epidermis nada más, a nivel histológico, perdón. Tipo AB, A, que sería espesor parcial superficial, va a afectar la epidermis y la dermis papilar. Tipo AB, B, que sería espesor parcial profundo, va a afectar la dermis profunda, es decir, la dermis reticular. Y la tipo B, que sería tercer grado, que sería espesor completo, espesor total, pues va a afectar todas las capas, incluso puede llegar hasta el plano óseo. La clasificación de la extensión de la quemadura en niños va a preferirse la de Lund-Brauer. Sin embargo, aquí en la TLC décima edición nos dice que se prefiere la regla de los 9, incluso en niños, pero para fines prácticos, para fines en ARM, vamos a decir que la clasificación de Lund-Brauer es de elección en niños para determinar el grado de superficie corporal quemada. También se dice que la palma de la mano del infante representa el 1% de la superficie corporal total quemada. Esto para la práctica diaria de una forma sencilla y rápida para determinar el grado de lesión. Ahora bien, tenemos la regla de los 9 de Wallace o de Pulaski-Tennyson. Normalmente se pregunta como regla de los 9 de Wallace, pero ya saben cómo son el ENARM, entonces saber también el epónimo, Pulaski y Tennyson. Aquí pues es cosa de repasarlo, ya saben, 9% de acuerdo al segmento corporal afectado, cabeza y cuello 9%, tronco anterior también es 9%, bueno, tórax y abdomen 9%, y si es posterior pues se suman otros 9%, cada una de las extremidades superiores va a ser 9%, 4.5 dividida antebrazo y brazo, cada una de las extremidades inferiores va a ser 9%, y periné, palma de la mano, 1%. Y bueno, eso es todo respecto a la regla de los 9, es cosa de repasarla, memorizarla, porque se llega a preguntar, más bien se pregunta en el ENARM, el grado de superficie corporal total quemada, calcularlo de acuerdo a la regla de los 9. Y bueno, aquí tenemos el diagrama, más bien, bueno, la imagen que viene en la TLS décima edición, y cómo podemos utilizar la regla de los 9 de alguna manera en pediatría, ¿no? También revisarla y tratar de aplicarla. Gran quemado. Como les mencionaba al inicio, el niño gran quemado se diferencia del adulto debido a que en el niño el 10% de superficie corporal quemada se va a considerar gran quemado. También menor de 2 años o más de 60 años se considera gran quemado. En adulto, quemaduras de segundo o tercer grado mayor al 20%, ese es un paciente gran quemado. Y quedamos que la diferencia es que en el paciente gran quemado se ve afectado el estado hemodinámico. El índice de gravedad mayor a 70 puntos también se identifica como paciente gran quemado y tenemos condiciones especiales que van a determinar un paciente gran quemado sin necesidad de la superficie corporal quemada que ya mencionamos.
quemaduras respiratorias o por inhalación de humo, quemaduras eléctricas por alta tensión, quemadura asociada a politrauma, quemadura con patología grave asociada. Todos estos son pacientes gran quemados y requieren manejo intrahospitalario. Paciente gran quemado, tratamiento en 2 etapas. Regresamos al famoso ATLS. En el manejo inicial, obviamente, se va a valorar A, B, C, D y E. Y pues la exploración, la revisión secundaria, la historia clínica, la exploración física y el tratamiento básico inicial. Vía aérea. ¿Qué vamos a valorar en vía aérea en el paciente quemado? Lo primero que hay que hacer, antes de incluso de iniciar vía aérea, lo menciona el ATLS, es detener la quemadura. Obviamente no vamos a valorar la vía aérea de un paciente que pues viene pues quemado, o sea, con ropa todavía incendiada, con una quemadura química que todavía tiene el polvo químico y está generando quemadura. Lo primero es detener la quemadura. Ya que abro un paréntesis, recordemos que las quemaduras por polvos químicos hay que cepillarlas, no hay que colocar agua directamente porque aumenta la quemadura. Hay que cepillar primero el polvo que está produciendo la quemadura y después aplicamos agua tibia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a valorar en A? Lo más importante, indicación de intubación. ¿Cuáles van a ser estas indicaciones para tubo? Quemadura facial extensa, quemadura circunferencial en cuello, esputo carbonáceo, campos inflamatorios en la orofaringe, disfonía o ronquera, que a su vez indica quemadura en vía aérea, nivel de carboxihemoglobina mayor a 10%, alteración del estado de conciencia, recuerden Glasgow menor a 8, y quemadura en espacio cerrado, porque seguramente se produce una quemadura de vía aérea. Oxígeno al 100% siempre, y si hay edema, intubar. Básicamente estas que les mencioné y estas que vemos aquí son criterio de intubación. Recordando un poquito, el calibre del tubo que vamos a utilizar en un adulto va a ser de 7.5 milímetros o mayor y en niños de 4.5. Hay que valorar, obviamente, y esto pues los compañeros de anestesiología tendrán un mayor conocimiento. Sin embargo, esto es una forma práctica de saber qué tipo de tubo utilizar. En la B, pues la lesión de la vía aérea inferior es por vapor de agua o por gases inflamables. Lo primero que hay que detener o lo primero que se va a presentar es la hipoxia. Hay que administrar oxígeno. Quedamos que vamos a administrar oxígeno al 100% para aumentar la curva de disociación de la hemoglobina y disminuir su vida media hasta 40 minutos. Entonces, oxígeno al 100% siempre, con una bolsa reservorio o mascarilla. Envenenamiento por CO2, ¿cuándo se va a presentar? En espacios cerrados. ¿Cuáles son los síntomas? Cefalea, confusión, coma y, en casos severos, muerte, ¿no? Entonces hay que sospechar intoxicación por CO2 ante estos pacientes, pero el tratamiento es el mismo. Oxígeno al 100% con bolsa reservorio. Daño por inhalación de humo que produce respiración, alteración en la respiración, cambios inflamatorios, fuga capilar. Las células necrosadas obstruyen la vía aérea. ¿Y qué es lo que se requiere para el diagnóstico? Exposición y signos por la broncoscopía, lo cual no se hace. Debemos recordar que ante sospecha de quemadura de vía aérea hay que intubar, no hay de otra. Y siempre vamos a utilizar oxígeno al 100%, entonces esto pues ya es un manejo más avanzado, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta es siempre indicaciones de tubo en A, y en B, iniciar oxígeno al 100%. Eso es lo que hay que recordar y lo principal. Paso número 3, pacientes con choque. ¿Qué tipo de choque se va a presentar en este caso? Distributivo e hipovolémico. ¿Cuáles son los pasos a seguir en un paciente quemado en C? Reposición hídrica por acceso venoso o catéter intraóseo. Recordemos que estas son las vías principales. Un catéter central también se puede utilizar, obviamente, sin embargo nos va a tomar un poquito más de tiempo. Las necesidades de diuresis va a ser de 0.5 mililitros por kilo por hora en adulto y de 1 mililitro por kilo en niño. El inicio del tratamiento hídrico debe ser antes de las 2 horas del inicio de la quemadura, es decir, de manera inmediata. Hay que añadir albúmina si no responde al tratamiento cristaloide. Esto de acuerdo a la guía de práctica clínica. En el ATLS no se menciona. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar para reponer líquidos? La fórmula de Parkland. Esa es la que nos viene en el ATLS y es la más sencilla y pues es la que hay que tener siempre en mente. 2 mililitros por superficie corporal total quemada por peso en el adulto.
En niños se utiliza 3 mililitros y en quemadura eléctrica 4 mililitros. Entonces estos valores no se les puede olvidar, va de 2 a 4, 2 en adultos, 3 en niños, 4 en quemadura eléctrica. Se multiplica por la superficie corporal total quemada, que ya sacamos con la regla de los 9 de Wallace o con Lumbrauer, y lo multiplicamos por el peso. Esto nos va a dar un valor total. Ese valor total lo vamos a dividir en medios. Y la primera mitad la vamos a dar durante las primeras, en 8 horas y la otra mitad en 16 horas. Se recomienda utilizar cristaloides y de preferencia solución Ringer lactato. Si no, podemos utilizar cualquier otro cristaloide que tengamos. Y en niños menores de 20 kilogramos se va a añadir dextrosa al 5%. Entonces, ¿qué es lo importante de C? Recordar que se utiliza Parkland de inicio. Recordar que, la fórmula de Parkland, que va de 2 a 4 mililitros por superficie corporal total quemada, que ya debimos haber sacado con la regla de los 9 o de Lumbrauer, dependiendo de si es adulto o niño, y que se multiplica por el peso. El total lo vamos a dividir en dos. La primera mitad la damos las primeras 8 horas, la segunda mitad las 16 horas posteriores. Y ese es el manejo inicial. Recordar que la fórmula inicial solo nos da una base para el inicio, pero con el tiempo se debe de ajustar de acuerdo a la uresis. Y recordamos la uresis en adulto 0.5 mililitros por kilo y en niño menor a 40 kilos 1 mililitro por kilo por hora. Esto de acuerdo a la última actualización ATLS. Muy bien. Aquí nos viene el algoritmo, el cual se los quise poner para que sepan qué es lo que se hacía antes y la comparación del Parkland que viene en la guía de práctica clínica y la que nos maneja ATLS. Aquí el Parkland nos dice que es de 2 a 4 mililitros por kilo por superficie corporal total quemada, más 1500 a 1800 mililitros por superficie corporal total para las necesidades de mantenimiento. La primera mitad, las primeras 8 horas y el resto en las en las próximas 16 horas. ATLS no nos menciona las necesidades de mantenimiento, pero es bueno conocerlo. Si a mí me preguntan, yo me quedo con lo de ATLS, que pues es la fórmula de Parkland nada más, y eso sería todo. ¿Qué otras fórmulas utilizamos? Brook modificada y la fórmula de Schreiner-Burns, que se utiliza normalmente en niños, pues es una fórmula creada para eso en el hospital de Schreiner, y pues nada más. Recordar, ¿qué es lo importante de C? Les repito, saber que se utiliza Parkland de inicio y que se utiliza Ringer lactato, saber obviamente la fórmula de Parkland, saber que si no mejora en un inicio tenemos que añadir albúmina y las necesidades de uresis. Eso es de memoria. Manejo secundario, ¿qué es lo que vamos a manejar en este caso? El dolor. Un paciente hemodinámicamente estable, vamos a utilizar morfina, está inestable fentanil. Hay que iniciar con la escala del dolor de la OMS. Iniciamos con paracetamol para dolor leve y si no, utilizamos ya opiáceos de mediana o de alta potencia. Aquí se utiliza pues de mediana y alta potencia de morfina, fentanilo. ¿Qué más vamos a utilizar? Control térmico, hay que mantener a temperatura ambiente, profilaxis gastrointestinal para evitar, recuerden la úlcera de Curling, omeprazol 1 miligramo por kilo día, antibiótico solo tópico y en caso de infección no se debe dar tratamiento antibiótico profiláctico, muy importante. Sonda nasogástrica hay que utilizar en paciente con náusea, vómito o en paciente gran quemado. Vacuna antitetánica en caso de que se esté indicada. Y cuando vamos a hospitalizar, quemaduras de segundo grado mayores de 10% de superficie corporal, que sería un paciente gran quemado. Esto en niños. Áreas especiales, cara, manos, pies, genitales, perineo, articulaciones, oído. Quemaduras de tercer grado, toda quemadura de tercer grado. Quemaduras eléctricas, químicas por inhalación, circunferenciales en extremidades o tórax. Niños menores de 5 años de edad o ancianos mayores de 60. Personas con enfermedades preexistentes. Trauma asociado, sin resolución por más de 2 semanas, cuando se sospecha maltrato. Y paciente gran quemado, obviamente, adulto, que es superficie corporal total quemada mayor a 20%. Aquí tenemos el tratamiento local de las quemaduras. Ya vimos el tratamiento por ABCD. Este sería un tratamiento ya de revisión secundaria y especializado hasta cierto punto. Niño o adolescente con quemaduras que ameritan hospitalización, estable. Valoración por CPR, tipo de quemadura.
Solo quemadura en áreas especiales, vamos a utilizar injertos laminados por unidades estéticas. ¿Cuáles son estas lesiones? Lesiones en cara, mano, pliegue o cuello. Ahí vamos a utilizar injerto de inicio. Tipo de quemadura, tipo espesor parcial. Esta va a ser la que más nos interesa porque es la más común, es decir, segundo grado, aseo con antiséptico y de ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos al algoritmo del lado derecho, recuerden que estamos en quemaduras de espesor parcial. Tenemos apósitos, sí, vamos a utilizar apósitos. Si no tenemos apósitos, utilizamos sulfadiazina de plata, que es lo que se viene utilizando siempre y se sigue utilizando hasta el día de hoy y se va a seguir utilizando. Entonces, en hospitales, normalmente segundo nivel y en la mayoría de los hospitales, no se va a contar con apósitos. Los apósitos normalmente los vamos a encontrar en centros especializados de quemados, que aquí en México pues son escasos, donde hay centros de quemados. Entonces, ahí sí podemos tener estos apósitos. Si no tenemos apósitos, sulfadiazina de plata. Contamos con apósitos y hay riesgo de infección, apósito impregnado con antibióticos. Si no, apósito biológico. Y la vamos a valorar, la quemadura, la vamos a destapar cada 72 horas por un médico especializado o con entrenamiento en quemaduras. Es decir, un cirujano plástico. Y bueno, hay que mantener la quemadura limpia, que el apósito esté adherido, adecuadas condiciones generales, red familiar de apoyo, valorar servicio de rehabilitación. Y bueno, de ahí alta cuando mejore, que pues normalmente es después de 21 días por lo menos, ¿no? O entre 14 y 21 días. Las quemaduras de segundo grado se descubren cada tercer día, pero hay que revisarlas diario, obviamente. Este es el algoritmo que se manejaba antes, en el cual solamente se utilizaba sulfadiazina de plata. Entonces, esto es lo actual. Normalmente se debería de contar con apósitos y si no, sulfadiazina de plata. Antes solamente se utilizaba sulfadiazina de plata. Entonces, aquí se los quise dejar para que vieran que es lo mismo. Hay que revisarla cada tercer día, hay que colocar sulfadiazina de plata y pues nada más, ¿no? De ahí revisen lo demás, pero pues es lo mismo. Y bueno, manejo completamente especializado en centro de quemados por cirujano plástico o cirugía con entrenamiento en quemados. Quemaduras de espesor total, es decir, quemaduras de tercer grado, todas hay que derivarlas a tercer nivel, todas deben ser valoradas en centro de quemados. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Bueno, en primer lugar, quemadura eléctrica, sí hay que esperar 5 días, si no, el tratamiento hay que realizarse en las primeras 72 horas. ¿Y cuál es este tratamiento? De forma muy general, les repito, esto es completamente especializado, hay que realizar escisión quirúrgica temprana, con métodos de control de sangrado y valorar injerto. Las condiciones son adecuadas para realizar injerto si vamos a tener dos técnicas. Vamos a poner un injerto y dependiendo de la superficie corporal quemada, si es mayor al 60%, vamos a utilizar técnica de MIC, que es microinjertos, debido a que la superficie es tan extensa que requiere tanto injerto que se utilizan pequeñas islas de injerto para, más bien microinjertos. No les voy a decir cosas que no sé, porque la verdad desconozco completamente esta técnica. Solamente nos menciona la guía de práctica clínica que son microinjertos en mayor de 60%. Si es menor al 60%, utilizamos injerto con técnica de expansión tisular tradicional. A mí me tocó ver en el servicio de cirugía plástica y reconstructiva este tipo de injertos y pues son como islitas, ¿no? La verdad es que mi completa admiración para los cirujanos plásticos especializados en quemaduras. Pero bueno, ¿qué es lo que nos interesa en esta parte? Conocer que si es una quemadura de tercer grado, el tratamiento es por CPR o por un cirujano con entrenamiento en quemaduras y el tratamiento en este tipo de quemaduras debe ser inmediato. En las primeras 72 horas, a menos que sea quemadura eléctrica, nos esperamos 5 días. ¿Cuál es el tratamiento? Escisión e injerto. Más de 60% microinjerto con técnica de MIC, menos de 60% técnica de expansión tisular tradicional. Y en caso de que las condiciones no sean adecuadas del lecho de la herida para realizar el injerto, se utiliza la técnica TIME. Hay que valorar el tejido, la infección, humedad y bordes de la herida. Eso es lo único que hay que recordar. Lo más importante es el algoritmo del lado izquierdo. Les repito,
Escisión en las primeras 72 horas. Injerto, si es más del 60%, microinjerto, menos del 60%, técnica de expansión tisular convencional. Eso es lo que hay que recordar. Bueno, regresamos un poquito. Cobertura cutánea definitiva, inicio programa de rehabilitación, adecuadas condiciones generales, red familiar de apoyo, lo mismo. Y pues nada más. Esto es muy especializado, lo que más nos compete es esta parte, que sería la aplicación de sulfadiazina de plata o injerto si se tiene el injerto, y valoración cada 72 horas. Eso es lo que hay que realizar en quemadura de segundo grado, aquí, ¿no? Injerto, colocación de apósitos o sulfadiazina de plata. Quemadura de segundo grado. Quemadura de tercer grado, escisión, injerto. Ya lo fino hay que repasarlo, ¿no? Lo que les mencionaba. Quemaduras por frío, que esta sería la última parte. Se ha llegado a preguntar en los CENAR. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Los diferentes tipos de lesión por frío. Frostnip, que es sin congelación, y frostbite, que es por congelación. Frostnip es leve, reversible, dolor inicial, palidez, entumecimiento, no hay pérdidas tisular, y el frostbite es verdaderamente se congela la piel. Severa, irreversible, se forman cristales de hielo intracelular, hay oclusión microvascular y anoxia, también hay lesión por reperfusión, hay que tener cuidado con esto. Y bueno, el frostnip normalmente se va a presentar en temperaturas justo por encima del nivel de congelamiento, es decir, de 1.6 grados centígrados a 10 grados centígrados. Y pues son lesiones sin congelación por exposición prolongada a condiciones ambientales húmedas, temperatura justo por encima del grado de congelación. El frostbite, que es el que normalmente se pregunta, la quemadura por congelación, va a presentar lesión tisular extensa con cambios de coloración y necrosis. Se va a dividir en 4 grados, que básicamente son los grados de quemadura. En el grado 1 no va a haber necrosis. Grado 2, necrosis de espesor parcial. Es decir, similar a la quemadura de segundo grado, que es de espesor parcial, ya sea superficial o profundo. Entonces, segundo grado es básicamente lo mismo a quemadura térmica. Tercer grado, necrosis de espesor total. Y cuarto grado incluye músculo y hueso con gangrena. Entonces, básicamente lo mismo a quemadura térmica, con la diferencia de aquí estamos hablando de necrosis. Sin necrosis grado 1, espesor superficial, necrosis de espesor superficial, de espesor parcial, grado 2, necrosis de espesor total grado 3 y necrosis con hueso y músculo grado 4. Así de sencillo el manejo. Reemplazar la ropa húmeda y ajustada, usar mantas calientes, líquidos calientes por vía oral, y que lo que normalmente se pregunta, ¿cuál es el tratamiento específico de la quemadura por frostbite? Colocar la extremidad en agua a 40 grados centígrados por 20 a 30 minutos hasta que recupere su color. Siempre administrar analgesia. No hay que dar masaje ni frotar la lesión porque no mejora, solamente empeora el pronóstico. Complicaciones por recalentamiento, que es lo que puede generar acidosis, choque, hipotermia, arritmias, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que hacerlo justamente como lo dice ATLS, que es de esta manera. Hipotermia, ¿cuál es la definición de hipotermia? Temperatura central menor a 36 grados centígrados, severa menor a 32 grados centígrados. ¿Cuál es el tratamiento de la hipotermia? Líquidos calientes por vía oral y en este caso por vía intravenosa. Recuerden que hay que calentar las soluciones, 37-40 grados, ese es el tratamiento, y en caso de que haya lesiones específicas por frostbite, ya saben, los metemos a una tinita, 40 grados centígrados, 20-30 minutos, hasta que la extremidad recupere su color. Manejo local, proteger el tejido con tienda de campaña o cuna. Si la vesícula no está infectada, se deja. Vacuna antitetánica, herida simple, limpia. Debridar o amputar solo en caso de infección o sepsis. Y eso es todo. La verdad es que es un tema muy específico, que yo creo que tiene muchas cosas finas que hay que memorizar, pero por otro lado es relativamente sencillo teniendo una idea clara del manejo ATLS. De ahí, les repito, ¿no? Memorizar la clasificación, memorizar las fórmulas, la fórmula de Parkland, memorizar la regla de los 9, el Umbrauer es difícil memorizarlo,
pero conocerlo. ¿Qué más? Memorizar por ahí los requerimientos hídricos, la uresis, el tratamiento local de las lesiones de acuerdo a su grado de lesión. Segundo grado, se coloca apósitos. Tercer grado, los injertos. ¿Qué tipo de apósitos? ¿Qué hacer si no tenemos apósitos? Cuando utilizamos técnica de MIC en los injertos, cuando técnica tradicional. Esas son las cosas difíciles. Como tal, el tema es sencillo, pero tiene muchas cosas finas, ¿no? Bueno, repasamos los casos clínicos de forma rápida. Masculino de 4 años de edad, quien sufre quemadura por llama en cara después de accidente doméstico con eritema, dolor y ampollas. ¿Qué tipo de quemadura presenta? Eritema, dolor, ampollas, segundo grado superficial. Entonces tenemos segundo grado superficial, ahí está, ¿no? La respuesta B, que sería una ABA. ¿Qué capa de la piel se encuentra afectada? Sin ver las respuestas, recordemos que es la dermis, en este caso es la dermis reticular. ¿Qué escala usa para clasificar la extensión de la quemadura? Lund-Brauer. Así de simple. A ver, no les quiero engañar, a ver si es dermis reticular, porque... perdón, papilar, ¿no? No se nos vaya, no vamos a confundir con la dermis reticular. A ver, dermis papilar, exactamente, es dermis papilar, profunda es dermis reticular. Entonces, la respuesta es dermis papilar. Muy bien. Segundo caso clínico, paciente que acude con quemadura de segundo grado en tronco, abdomen y genitales. Tercer grado, miembro torácico derecho, de las cuales ocurrieron por incendio en un hotel. ¿Cuál es el porcentaje? Estas preguntas son bien complicadas porque hay que sacar la cuenta, ¿no? Y la verdad sí está medio complicado. Segundo grado. Ok. Tronco y abdomen. Estamos hablando de un 18%, suponiendo que es solamente parte anterior, ¿no? Porque viendo las respuestas, si ponemos anterior y posterior, va a ser muchísimo. Entonces, vamos a poner 9% y 9%, 18%, genitales 1%, tercer grado, miembro torácico derecho, estaremos hablando de otro 9%. Entonces, 18 más 9 son 27 más 1, 28. Entonces, sería un 28%. ¿Cuál es el manejo inicial de este paciente? Lo primero que hay que hacer es limitar la quemadura y de ahí ATLS, entonces vía aérea. Enfriar la quemadura, no. Quitar la ropa, ropa y anillos, pues no, a menos que esté quemada, ¿no? Completamente quemada. Manejo de la vía aérea. Eso sería lo primero que hay que hacer, ¿no? El manejo de la vía aérea. ¿Cuál es el principal indicador del...? A menos que pues, estuviera incendiada la ropa, estuviera derritiendo, sí, eso sería lo primero, pero es vía aérea. Aquí quieren que contesten vía aérea. Obviamente quitar la ropa y anillos pues es secundario, entraría en D, ¿no? ¿Cuál es el principal indicador del correcto manejo de líquidos? Uresis. Siempre uresis, ¿no? Y en este caso no nos dice si eso es un adulto o un niño. Si es un adulto, recuerden, 1 mililitro. Si es un niño, perdón, si es un adulto, 0.5. Si es un niño, 1 mililitro por kilo de peso, ¿no? Y bueno, eso es todo. Tema sencillo, muy específico. Aprovecho para dar las gracias a mi compañera, la doctora Yasmín Chonco, la doctora Yasmín, residente en estos momentos de cirugía, un gran orgullo, una gran amiga y excelente su material que me ayudó a realizarlo cuando estudiábamos para nuestro NAM ahí en el 2018. Y agradecido también con todos ustedes por seguir checando los temas. Con esto terminamos cirugía general. Pasamos a derivadas de cirugía, temas muy específicos. Y pues nada, muchísimas gracias por checar el video. No olviden darle like, compartir. Es un tema muy importante que no está de más que lo repasen internos, internos, pasantes, médicos generales, médicos generales en urgencias. Y bueno, estudiantes incluso igual, ¿no? Like, compartir y muchas gracias por el apoyo, camaradas. Ahí vamos.